A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Confines del Conocimiento. Un programa creado, dirigido y conducido por el doctor Antonio Las Heras. Así es, aquí estamos como todos los miércoles a las 20 horas por Radio Cultura haciendo Confines del Conocimiento, el programa donde hablamos de aquellas cosas de las que otros no se ocupan. Hoy tenemos varios temas, pero un tema en particular es el del hundimiento del Titanic. Se cumplió ayer un nuevo aniversario del hundimiento del Titanic. Y hay algunos fenómenos parapsicológicos muy concretos que ocurrieron en torno al hundimiento del Titanic. Como ustedes saben que yo soy expansivo y tengo armado el programa de hoy, la hora entera, con distintos temas, me traje mi trabajo escrito. Se los voy a leer, los vamos a compartir. Anunciado 15 años antes de que ocurriera. El suceso parapsicológico que anunció el hundimiento del Titanic, el famoso barco que ni Dios lo hunde y se hundió en el viaje inaugural. Bien. Cada 14 de abril se cumple un nuevo aniversario del choque del Titanic, al que se atribuyó prematura fama de insumergible, contra un témpano enorme. 2 horas más tarde, el navío se hundía hasta el fondo del mar. Ese vapor de unos 275 metros de longitud, voy a seguir amplificando, es mi estilo, yo doy estos datos para que nosotros tengamos en cuenta, estamos hablando de algo que ocurrió hace bastante tiempo, 1912. Un barco de 275 metros de longitud son 3 cuadras. Casi una mini ciudad. Más de 46.000 toneladas de peso y unos 40 metros de altura. Fue construido con un doble fondo especial, estando su casco constituido por 16 compartimientos estancos, aislados, herméticamente separados unos de otros, que es lo que le dieron la fama de insumergible. 16 compartimientos estancos, aislados, herméticamente separados unos de otros. O sea, golpeaba algo en el barco, producía un rumbo, pero ahí quedaba aislado. No podía inundarse toda la embarcación. ¿Qué riesgos podía correr una embarcación de estas características? Tal fue la confianza de la empresa armadora, de los propietarios y de la empresa aseguradora que fue el Lloyd's británico, que se admitió colocar solamente 20 botes salvavidas. 20 botes salvavidas eran capaces de transportar 1.800 personas. Y ustedes acá dirán, 1.800 personas no es poco. Sí, pero en el viaje inaugural y el último, el Titanic llevaba a bordo un número nunca precisado exacto de personas entre la tripulación y los pasajeros, pero lo seguro es que superaba las 2.200 personas. De manera tal que ya de por sí quedaba claro que si el barco tenía alguna avería y había que utilizar los botes salvavidas, unas 400, 500 personas no iban a poder acceder a eso. Pero si el barco era insumergible. Lo ocurrido es historia conocida. Unas 1.500 personas desaparecieron en las heladas aguas del Océano Atlántico. La tragedia, con todo, habría sido mayor si otra embarcación, un buque carguero, el Carpathia,
no hubiera estado a pocas horas de navegación del sitio en que ocurrió el hundimiento y recibió las señales de SOS del telegrafista del Titanic. Esto es lo sabido, lo conocido. Pero lo que no suele decirse, y es de gran interés para los que estamos en parapsicología, es que ocurrió en torno al Titanic claramente un fenómeno de precognición. Precognición es el conocimiento cierto de hechos futuros revelados exclusivamente por vía extrasensorial, es decir, hechos que no pueden inferirse, deducirse, razonarse. Y ahora vamos a ver cómo fue que se anticipó lo que le sucedió al Titanic en un momento en que el Titanic no estaba ni en la mente de los ingenieros civiles, ingenieros navales, ni estaba en la mente de los que financiaron construir esa embarcación de casi 3 cuadras de largo, mucho antes. Vamos a ver los hechos. Alguien anunció lo ocurrido con el Titanic y a quienes en él iban 1 década y media antes, con mucha precisión. Veamos los hechos. Morgan Robertson, escritor estadounidense, durante el año 1898 publica en Nueva York una novela en la revista McClure's Magazine, y una novela en capítulos. El título de la novela en castellano es El hundimiento del Titán. La sinonimia entre Titán y Titanic es evidentísima. Claro, pero ustedes me podrán decir, doctor Las Heras, es un detalle. Siempre que pensamos en algo grande, en algo importante, es un titán. No. Lo de Morgan Robertson va más allá. Vamos a ver. Ya de por sí el título, El hundimiento del Titán, 1898. El hundimiento del Titanic se produce en 1912. Yo siempre digo, si Morgan Robertson publicó esto en 1898, lo escribió antes, quizás unos meses antes, así que entre una fecha y otra, 15 años antes, escribe Morgan Robertson esto, que además era un novelista profesional. Entregaba a los editores prácticamente una novela por mes. Vamos a ver qué dice El hundimiento del Titán, publicado por Morgan Robertson en Nueva York en 1898. La novela describe la construcción de una enorme embarcación a la que por sus detalles se piensa insumergible. Empero, de manera imprevista, en su primer viaje, encuentra un témpano al que no consigue eludir, impactando contra él, escuchen lo que voy a decir ahora, para hundirse en medio del Atlántico durante un día de abril. Morgan Robertson dice que el hundimiento del Titán, la embarcación de su imaginaria novela, se hunde en medio del océano, en el viaje inaugural, desde Europa a Estados Unidos, choca contra un iceberg, y que eso ocurre en el mes de abril. 14 años después de publicada la novela, el Titanic se hunde un 14 de abril de 1912. Ya aquí la coincidencia es mucho mayor, por lo menos de una 12ª parte de probabilidades. Extraño. Pero hay más precisiones sorprendentes entre lo imaginado, y yo digo entre signo de interrogación, imaginado o captado por vía extrasensorial precognitiva, por Morgan Robertson. Morgan Robertson, siguiendo el mismo estilo que usaba Julio Verne y demás, que en las novelas ponen detalles técnicos, geográficos, astronómicos, Morgan Robertson hace lo mismo. Entonces describe las características de su Titán, el de su novela. Por ejemplo, dice que tiene 3 hélices. El Titanic también tenía 3 hélices. Dice que el Titán está desarrollando una velocidad de 25 nudos al momento del accidente.
Bueno, el Titanic avanzaba a 22 nudos. 25, 22, la coincidencia. Tanto el Titán que imagina Morgan Robertson en 1898 como el Titanic desplazaban exactamente 68.000 toneladas. Ustedes se van dando cuenta de las coincidencias. Llamémosle por ahora coincidencias. Del Titanic, como dije, se dice que transportaba 3.000 pasajeros. Del Titán de Morgan Robertson se dice alrededor de 3.000 pasajeros. Cifra bastante próxima a los poco más cercanos de 2.200 del Titanic que naufragó en 1912. La eslora del Titán imaginado por Morgan Robertson es de 244 metros. Apenas 26 metros más que el Titanic. Son demasiadas coincidencias. El Titán de Morgan Robertson lleva solo 4 botes salvavidas más que el Titanic. Muy cerca. En los dos casos, la que escribe Morgan Robertson y lo que ocurre realmente, las pérdidas humanas fueron enormes. Ambos barcos se hunden totalmente. Las coincidencias entre lo que escribe Morgan Robertson en 1898 y lo que ocurre en 1912, además del mes de abril, y todo, son totales prácticamente. Por eso no se puede decir casualidad, coincidencia. Cuando digo casualidad siempre me acuerdo lo que enseñaba en la Academia de Ciencias de París el físico Leibniz, y hablo ya de 200 años atrás y un poco más. Leibniz decía, casualidad es el rótulo que utilizamos para designar aquellas cosas cuyas causas ignoramos. No hay casualidades, no existe la casualidad. Esa es una manera de decir que tenemos cuando, como decimos en metodología de la investigación científica, las variables intervinientes no las conocemos. Pero lo que sí conocemos es que las cosas no ocurren por casualidad. Hay causas. Y acá tiene que haber una explicación entre Morgan Robertson describiendo algo casi 15 años antes y que eso ocurra 15 años después, un barco que no estaba ni en la imaginación cuando lo escribe Morgan Robertson, y que ocurre todo lo que Morgan Robertson cuenta en su novela El hundimiento del Titán. Precognición, conocimiento cierto de un hecho futuro que no puede inferirse por deducción, razonamiento o deducción lógica. Hay distintas ideas, pero yo me planteaba esto, escribí esto, dije, cualquier análisis estadístico demostraría que la probabilidad de que tales coincidencias lo sean por mero azar o casualidad resultan imposibles. Hay que tener en cuenta que el navío imaginado por Morgan Robertson era inconcebible para la ingeniería naval de 1897-1898. Claramente fue un hecho de precognición. ¿Cuántas veces los humanos tenemos hechos de precognición? ¿Y cuántas veces les prestamos atención o no? Voy a volver sobre este tema porque hay más cosas parapsicológicas ocurridas en torno al Titanic después de la pausa. Todas las actividades del Dr. Antonio Las Heras, investigaciones, cursos, libros publicados, conferencias, están en su web www.antoniolaceras.com. Entonces, recuerda visitar www.antoniolaceras.com. Usted está acompañando al Dr. Antonio Las Heras en su programa Confines del Conocimiento por Radio Cultura. Ahora voy a seguir con el Titanic, pero ¿por qué me estoy riendo? Porque el
programa del miércoles pasado, yo hablé sobre el Club del Progreso. Qué magnífico restaurante, confitería, ahí en la calle Sarmiento 1334. Digo, bien, pues me lo noté. 1334, exactamente, cerca del Obelisco. Y les dije qué lugar es. Desayunás, merendás, cenás, almorzás, entre cuadros históricos, un ambiente maravilloso, una serenidad que pocos lugares ofrecen a cuadras del Obelisco, calle Sarmiento 1334. Pero hoy, antes de empezar el programa, aquí, mi equipo, la gente de técnica, me dicen, sí, Antonio, pero qué raro que el Club del Progreso no haga entregas a domicilio. ¿Qué? No solo hace entregas a domicilio, sino una mercadería de primera calidad y te la trae en un rato. Fíjense, son las 20:20, llevamos poco más de 20 minutos, poco menos de 20 minutos de programación. Llamé por teléfono, pedí. Miren lo que tengo acá. Miren lo que le voy a mostrar a todos. Miren lo que tengo acá, lo que recién llegó. Mire, vea. ¿Qué le parece? ¿Ve por qué les dije que se quedaran todos? Bueno, miren qué empanadas nos ha mandado el Club del Progreso. Es más, ahora sí se va a ver la capacidad de control mental que tengo, porque el aroma que sale, bueno, ahí se las voy a dejar para la producción, para el equipo de sonido, déjenme también. Unas empanadas surtidas, vuelvo a mostrarles, porque vean el tamaño. Observen el tamaño. No les puedo decir el aroma, pero observen el tamaño. Bueno, aprovechen el Club del Progreso, Sarmiento 1334, pero también pidan por teléfono. No voy a dar el teléfono acá, pero búsquenlo en Instagram. Club del Progreso tiene 700.000 seguidores, por algo es. Y ahora sí voy a seguir con... que tengo que hacer control mental, el aroma que sale de ahí. Bueno, basta, volvemos al Titanic. Volvemos al Titanic. Les explicaba este hecho de que Morgan Robertson, el novelista norteamericano, prácticamente 15 años antes del hundimiento del Titanic, cuando ni siquiera se pensaba en la construcción de semejante barco, escribe esa novela, El hundimiento del Titán, y describe con exactitud hasta en qué mes se va a hundir, las características, prácticamente una coincidencia total. Pero hay, por lo menos, 2 situaciones más que hacen a lo parapsicológico en el hundimiento del Titanic. Acá ya hablo del Titanic, el 14 de abril de 1912. El Titanic se hunde. Y como señalé al comenzar el programa, la idea era que era insumergible. Algunos habían dicho que abajo del cartel Titanic había que poner "Ni Dios lo hunde". En general, cuando el ser humano hace estas cosas, comienza a cometer errores de los cuales después tiene que arrepentirse. Bien, lo real es que el Titanic se hundió y como se suponía que era insumergible, la empresa aseguradora lo había asegurado sin dificultades, y eso que había menos botes salvavidas que tripulación y pasajeros, etc. La empresa aseguradora era Lloyd's británico, una empresa aseguradora de primer nivel mundial. El barco se hundió. Hay que pagar. El seguro tiene que pagar. Una cifra multimillonaria. Pero el seguro decía que aseguraba el barco posible hundimiento por causas naturales, normales. Si hubiera sido
algo hecho artificialmente, un hecho delictivo, o alguien que hubiera buscado perjudicar la embarcación, algo que tuviera que ver con lo delictivo, la empresa aseguradora no pagaba. ¿Qué hace la empresa aseguradora? Contrata a la mejor empresa de detectives de aquella época, principios del siglo XX, que es una agencia muy famosa norteamericana, la agencia de detectives Pinkerton. Bueno, lo primero que hace esta gente, pensamiento racional reflexivo, es: deme la lista de pasajeros. Vamos a ver la lista de pasajeros, a ver si todos los pasajeros que pagaron el pasaje, se anotaron, mandaron los baúles, si todos abordaron. Porque si hubiera algunos que no abordaron, pero mandaron los baúles y demás, podría haberse tratado de un atentado. Alguna bomba, algo, y el choque con el iceberg fue a raíz de que primero el barco ya estaba al garete a causa de una explosión interna. El barco se había hundido, nadie podía investigar eso. Si había sido un atentado, el Lloyd británico no tenía que pagar. Lo primero que ve la agencia de detectives Pinkerton es que hay dos familias, una de alemanes, otra de franceses, que han pagado los pasajes, la familia completa, hasta habían enviado los baúles, cosa que se hacía en aquella época con anterioridad, 15, 20 días, un mes antes se mandaba todo al puerto de salida y después llegaban de distintas partes de Europa ya los pasajeros propiamente dicho, pero se había enviado todo antes. Pero que no embarcaron. Allá van los detectives de Pinkerton, unos a Alemania, otros a Francia. Las dos familias, se demuestra claramente, no se conocían ni conocían que existían. ¿Qué descubren? En la familia alemana van a averiguar y esta gente les dice: mire, uno de nosotros, una señora de la familia, tuvo una pesadilla. Una pesadilla que la vivió como algo real. ¿Y cuál fue la pesadilla? Bueno, la pesadilla fue que estábamos embarcados, ya llevábamos varios días embarcados rumbo a Estados Unidos por el Océano Atlántico y el barco chocaba contra una montaña blanca que había en medio del océano. Me detengo acá. Todo esto en un sueño. Montaña blanca que había en medio del océano, compararlo con un iceberg está ahí nomás. Bueno, el barco se hundía, la señora que soñó se acordaba que estaba flotando y que el agua fría y que se moría, y ahí se despertó de la pesadilla. Y se despertó de tal manera que dice: para mí esto es real, es un anuncio, un aviso. Vayan ustedes, yo no me embarco. El resto de la familia dijo: ¿y si es verdad? Nosotros tampoco nos embarcamos. No importa que hayamos pagado el pasaje, que estén llevando, ya después haremos traer de vuelta los baúles. Pero no viajamos. No pasaron el mal momento y salvaron sus vidas. En el caso de la familia francesa, pasa lo mismo. Un miembro de la familia que tuvo la pesadilla de que el Titanic iba en medio del océano, salía en este caso una piedra grande, blanca, el Titanic chocaba, se hundía. Quien soñó esto en esa familia francesa dice: ni loco, yo no voy. Vayan ustedes, no, esto a mí me afectó mucho, yo lo veía muy real, así que ni loco. El resto de la familia dice: no, nosotros tampoco. Se salvaron. Ahora, esto fue perfectamente estudiado, investigado. De vuelta, son dos fenómenos de precognición.
conocimiento cierto de un hecho futuro que no puede ser determinado por razonamiento, deducción o inferencia lógica. Es una de las capacidades que todos los humanos tenemos dentro del factor parapsicológico, extrasensorial en este caso. Clarividencia, telepatía, precognición, en este caso precognición. Ahora, siempre que hablo de esto o escribo sobre esto, hago estas reflexiones. Digo, ¿cuánta gente más habrá tenido un sueño así? Y dijo, son tonterías, y se subió al barco. Y quizás después, tras el incidente del hundimiento, ¿cómo no me di cuenta? Es más, yo he ido más lejos y digo, ¿y si el capitán del barco tuvo un sueño así, un aviso así? Pero obviamente dijo, son tonterías. Y nos lleva a nosotros a reflexionar acá, a decir, cuando tengo un sueño de este tipo o una intuición intensa, fuerte, concreta, va a pasar tal cosa o tal otra, ¿le presto atención o no le presto? Porque si me llega un mensaje, sea a través del sueño, sea a través de una intuición, un insight, tal cosa, si me llega esa información, ¿por qué la descarto? ¿Por qué parto de la suposición? Son tonterías. Si yo agarro con mi mano este vaso, estoy seguro que estoy agarrando el vaso. Pero si es fuera de la percepción, fuera de los 5 sentidos, lo que nuestros padres y abuelos y desde los más antiguos se llamó el 6º sentido. A eso no le presto atención, son tonterías. ¿Cuántas veces la vida nos da estos datos? Hasta el sabio, ese gran conocedor de la condición humana que fue Carl Gustav Jung, se ocupó de la parapsicología y en su clasificación de los sueños habla de los sueños parapsicológicos. Ahora voy a seguir hablando de eso. Vamos a hacer la segunda pausa del programa y continuamos. ¿Ya leíste el nuevo libro del doctor Antonio Las Heras? Se titula Atrévete a vivir en plenitud. El libro Atrévete a vivir en plenitud. Puedes pedirlo por Mercado Libre o en locales de librería Cúspide. Usted está acompañando al doctor Antonio Las Heras en su programa Con Fines del Conocimiento por Radio Cultura. Sí, seguimos, estoy leyendo los WhatsApps que me envían. Hablando de enviar, voy a agradecer muchísimo a el querido amigo, colega escritor, que es Nicolás Casanseu, que ha tenido la gentileza de dedicarme este ejemplar de su libro, bestseller, 90.000 ejemplares vendidos ya, Malvinas a sangre y fuego. Ejemplar que me ha enviado Grupo Argentinidad. Les agradezco muchísimo. Ahora que hace pocos días se ha cumplido un nuevo aniversario de la gesta de Malvinas, un libro, fíjense las fotos en color, muy bien documentado, lo que a mí me interesa, documentado, los documentos, los fundamentos. Estamos en una etapa de la humanidad donde hay mucho de opinología. Hablé sobre eso, búsquenlo en mi Instagram. Mi Instagram es @alaseras1, @alaseras con el número 1 al final. Hice un vivo ayer sobre este tema de la opinología y de la argumentación. A mí lo que me interesa es el fundamento, porque argumentos pueden ser muchas cosas, pero ¿dónde está el fundamento? Y opinar, todos tenemos derecho a opinar, pero si opino algo y lo que estoy diciendo es una barrabasada,
tengo que hacerme cargo de que el otro me diga, sí, muy bien lo que opinaste, pero es una barrabasada, o demuestra que sos un ignorante. Hagámonos cargo de las cosas. Y este libro de Nicolás Casanseu, bestseller, Malvinas a Sangre y Fuego, voluminoso, está totalmente documentado, además de las fotos que son muy útiles. Y además, documentado por alguien que estuvo en el lugar de los hechos. Eso me parece siempre importantísimo, estar en el lugar de los hechos. O sea, voy a hablar con fundamentos porque no es creo y según me han dicho, el otro me comentó, no. Aquí tenemos el fundamento. Ya está en toda la cadena de librerías Cúspide y también en la web de Cúspide, justamente mi nuevo libro, que vaya que he tenido que trabajar. Lo empecé a escribir durante la pandemia y recién ha sido publicado hace unos días, sobre un tema controvertido, pero también ahí he tenido que buscar la documentación, las imágenes. Mi nuevo libro es Juan Domingo Perón, Maestro Masón. Ya está en librerías Cúspide, en la web de Cúspide lo pueden adquirir, se lo mandan a cualquier parte del país. Juan Domingo Perón, Maestro Masón, 100 y pico de páginas. Estoy contento con el resultado y espero todos los comentarios. Este domingo, fin de Semana Santa, este domingo, 17 horas, voy a estar dando una conferencia de entrada libre y gratuita en el Centro Cultural Grupo Argentinidad, que está ahí en San Telmo, en la calle Balcarce al 700, Balcarce 722. Domingo, 17 horas. Entrada libre y gratuita. Igual, es un lugar muy amable, un centro cultural donde además pueden tomar un café, una gaseosa, mientras primero doy mi conferencia y después dialogo con todos ustedes que quieran venir. ¿De qué voy a hablar? El lunes de la semana que viene, 21 de abril, se cumple un nuevo aniversario del nacimiento en 1831 de del niño que nació en una familia de estancieros, Francisco Sierra, y que después fue conocido y ha quedado en la historia como Francisco Pancho Sierra, el recero del infinito, el doctor del agua fría. Yo soy uno de los biógrafos de Pancho Sierra. Mi libro, publicado por Ediciones Argentinidad, es Pancho Sierra, el recero del infinito. Es un libro también voluminoso, con cantidad de ilustraciones en color. Y a lo que me voy a referir sobre Pancho Sierra este domingo, 17 horas, ahí en Balcarce 722, pleno San Telmo, es ¿a quién fue Pancho Sierra? Estudiado, no desde la creencia o la suposición, el estudio y la investigación. Fue un sanador espiritual, fue un curandero, fue un paragnosta. ¿Por qué un estanciero, un hombre de buena fortuna, que en su juventud tenía su estancia allá en Pergamino, venía a la ciudad de Buenos Aires, pasaba 2-3 meses, participaba de las fiestas y reuniones de la sociedad porteña? ¿Por qué un día, justo a la mitad de su vida, vivió 60 años, esto ocurrió a los 30, por qué cambia totalmente su vida y se convierte en un hombre que empieza a desarrollar facultades parapsicológicas, el don de la telepatía, de la clarividencia, y que tuvo una discípula de la cual también soy biógrafo, que es la Madre María? También está mi libro, La Madre María. Bueno, los invito, vuelvo a decir, entrada libre y gratuita, este domingo, 17 horas, en el Centro Cultural de Grupo Argentinidad, Balcarce 722, San Telmo, Ciudad de Buenos Aires. Sigo con lo que estábamos hablando, de lo extrasensorial, de lo parapsicológico. Ese notable sabio
porque es más que científico, sabio, que fue Carl Gustav Jung, médico psiquiatra suizo, después estudió con Sigmund Freud, fue su discípulo privilegiado y después decidió ampliarse, dejar a Freud y hacer su propio trabajo de ampliación para el conocimiento ya no solo del psiquismo de la mente humana, sino de la condición humana. Y Jung comprende que el factor parapsicológico existe y está presente en todos los humanos. ¿Por qué no lo manifestamos con asiduidad todos? Simplemente porque a lo largo de la historia de la humanidad ha sido negado que esto era de los dioses, que esto era de los demonios, que esto era de los espíritus. Recién en el siglo XX empieza el estudio real de este factor que llamamos lo parapsicológico. Aparece la parapsicología como disciplina científica, con metodología de la investigación científica, y aparecemos los parapsicólogos. Carl Gustav Jung también fue parapsicólogo. Y por eso cuando él hace la clasificación de los sueños, habla de los sueños compensatorios, como todas las escuelas que aceptan la existencia de lo inconsciente, y los sueños no compensatorios, él agrega anticipatorios, parapsicológicos y proféticos. Y es muy importante esto de la diferencia entre anticipatorios y parapsicológicos. Porque yo puedo tener un sueño donde ocurre algo, no le presto atención y después ocurre. Y digo, si esto yo lo soñé, ¿será parapsicológico? Hay que ver. Porque más de una vez los sueños nos dan información de cosas que nuestra conciencia mira para otro lado. Voy a hacer tal actividad y estoy tan entusiasmado y no veo los posibles peligros o lo que puede salir mal o que no estoy programando bien porque tanto entusiasmo no me deja ver con exactitud, analizar bien. 2 o 3 noches después, falta para que ocurra eso, pero en uno de mis sueños aparece, ojo, que ocurre esto, que ocurre aquello. Es un sueño anticipatorio. Lo que mi conciencia no está permitiéndose hacer, lo está haciendo mi inconsciente y me lo revela en el sueño. Es un sueño anticipatorio, no tiene nada que ver con lo parapsicológico. Por eso Jung habla de los sueños anticipatorios, pero también habla de los sueños después parapsicológicos, que son clarividencia, telepatía y precognición. De precognición ya hemos hablado, telepatía es la transmisión del pensamiento y clarividencia es el conocimiento cierto de un hecho contemporáneo, o sea que está ocurriendo ahora, pero que yo no lo puedo percibir a través de mis 5 sentidos. Estoy acá, dentro de Radio Cultura, y repentinamente les digo a ustedes, se está incendiando el obelisco. Y ahora alguno de ustedes me escribe y me dice, doctor Las Heras, se está incendiando el obelisco. Clarividencia, porque estoy encerrado acá. ¿Cómo puedo estar percibiendo lo que ocurre en la Plaza de la República donde está el obelisco? Estamos como a 20 cuadras. Eso es clarividencia. Telepatía es la transmisión de pensamientos a distancia. Y Jung va más lejos, habla hasta de sueños en paralelo. 2 o más personas que sueñan lo mismo y que por ahí ni siquiera se conocen, tienen algún otro tipo de vínculo, pero interesados por lo mismo, por ejemplo. Lo que Jung llamó sincronicidad. Yo voy a dar un curso, busquen en la web de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se inaugura el jueves de la semana que viene. Ahí la Fundación El Libro, organizadora de la 49ª Feria Internacional del Libro, me ha pedido y aceptado dar un curso, 2 clases de 1 hora, está en la programación de la feria, sobre el legado de Carl Gustav Jung a 150 años de su nacimiento. Este año se cumplen 150 años del nacimiento de Carl Gustav Jung. Así que los que quieran participar, eso es de entrada libre y gratuita también, bienvenidos. Se informan por la web de la Feria del Libro de Buenos Aires.
A mí me interesa hablar de Carl Gustav Jung porque precisamente el legado que yo más valoro de él es el de haber sido un hombre libre que buscaba diluir sus prejuicios mentales. Un médico psiquiatra que se mete con la parapsicología, con la alquimia, con la magia, con el esoterismo. Tanto es así que muchos de sus colegas decían, no es un médico, es un mago. Pero no privilegiándolo, sino poniendo un término para desprestigiarlo. Es un mago, el mago de Zúrich. A Jung esto le importó nada. Es más, Jung enseña otra cosa, que es la comprensión, el comprender al otro. No justificarlo, pero comprender. En el caso de Jung decía, claro, estos otros psiquiatras demás, yo les hablo de la alquimia, de la parapsicología, de los sueños precognitivos. Les da miedo. Los saco de la certeza, de su certeza de que esto es lo que está en los libros, esto es lo que me enseñó la universidad. Por eso ya en 1940 y en Suiza, Jung escribe sobre esto de, bueno, tenemos que hacer el estudio académico, tenemos que ir a la universidad, todo esto sí, pero no nos tomemos esto como la verdad revelada. Porque si vamos a tomar la ciencia como la verdad revelada, entonces se convierte en una creencia, en un dogma. Y eso me hace acordar mucho los cursos que en mi juventud tomé en la Sociedad Científica Argentina con uno de los grandes historiadores de la ciencia del siglo XX que tuvo el mundo hispanoparlante, que fue el ingeniero José Babini. Busquen en internet José Babini, los textos, un catedrático. Y recuerdo algo que nos enseñó Babini en esos cursos. Claro, hombre que nos hacía pensar. Por eso nos gusta seguir pensando y reflexionando. Hemos aprendido de los grandes. Entonces, Babini decía en la primera clase, claro, ustedes, yo vengo a darles historia de la ciencia, ustedes deben pensar, bueno, los conocimientos científicos. No, yo lo que les voy a enseñar es que la historia de la ciencia es la historia de la corrección de los errores de la ciencia a lo largo de toda la existencia de la ciencia. Se lo repito, la corrección, la historia de la ciencia es la corrección de todos los errores de la ciencia a través de toda la existencia de la ciencia. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque si no partimos de la creencia y se convierte en un culto, una religión. Es científico, palabra santa. No es científico, vamos a seguir discutiéndolo. Fíjense, cuando yo estudié, la física era una ciencia exacta. Hoy, ya avanzada la física cuántica, ¿dónde nos estamos metiendo? Partículas acausales que vienen del futuro y se disuelven en mi presente, pero se disuelven ahora, todavía no nacieron. Partículas que están donde 10 observadores ven a la misma partícula, y la partícula está en distintos lugares, es la misma, pero está en distintos lugares según cada observador, etcétera, etcétera, etcétera. Justamente por eso es tan importante amplificarse para entender la condición humana, que es mucho más que los 5 sentidos. El ser humano no es, lo voy a decir 3 veces, no es el resultado de reacciones físico-químicas como ciertos grupos que dicen hacer ciencia, pero más bien hacen dogma, nos quieren hacer creer. Creer no es ciencia. Vamos a hacer la última pausa del programa y seguimos hasta las 21 horas. Seguramente escuchaste hablar mucho sobre masonería, pero ¿qué conoces realmente de los enigmas y misterios de la masonería? Descubrí todo sobre masonería leyendo el libro del doctor Antonio Las Heras titulado Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política.
Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política está disponible en librerías Cúspide y por Mercado Libre. Usted está acompañando al doctor Antonio Las Heras en su programa Confines del Conocimiento por Radio Cultura. Es comprensible al ser humano lo desconocido. No es que le dé miedo, porque si da miedo vamos bien. El miedo es un semáforo titilando en amarillo en una bocacalle en una noche de tormenta. Yo llego con el auto, veo el semáforo titilando en amarillo, simboliza el miedo, miro antes de cruzar, está todo bien, estamos bien, cruzo. Aquí estamos hablando de otra cosa. El ser humano común, normal, o sea, la mayoría, teme, aterra, le da pánico lo desconocido. Entonces aparece, está en un refrán, esto más antiguo que el tiempo, está en un refrán que nos enseñaban nuestros padres y abuelos. Afortunadamente ahora hace mucho que no lo escucho, pero nuestros padres y abuelos nos decían: más vale malo y conocido que bueno por conocer. Para los que me preguntan, doctor Las Heras, ¿va a hablar de control mental, programaciones positivas? Bueno, ahora estoy hablando de las programaciones negativas. ¿Cuántas programaciones negativas hay? Que están en los refranes. Más vale malo y conocido que bueno por conocer. O sea, me tengo que quedar con lo malo. Frustrarme, enfermarme, estresarme. No. Malo conocido me está enseñando que no debo ocuparme de eso. Che, no, esto es malo para mí. Me alejo de eso. Voy rumbo a lo bueno. Los refranes que han sido muy estudiados, hoy ya nadie habla de refranes, pero los refranes eran interesantísimos, porque cada refrán tenía su contrarrefrán, de manera tal que si realmente reflexionabas, lo pensabas, decía, ¿qué tengo que hacer? Porque no me deja. Les doy un ejemplo. Al que madruga, Dios lo ayuda. Entonces hay que madrugar. No por mucho madrugar se amanece más temprano. ¿Qué hacemos? ¿Madrugo o no madrugo? Al que madruga Dios lo ayuda. Entonces me va a ir bien. No por mucho madrugar se amanece más temprano. Bueno, esto es muy importante que reflexionemos. Esto forma parte del legado de Carl Gustav Jung, que nos dice, con su forma de vida, nos dice, no es que lo escribió, lo transmitió a través de su forma de vida, nos dice, hay que tener tiempo cotidiano para pensar, para reflexionar. A ver, ¿esto qué hago? ¿Es realmente lo que me interesa hacer? ¿He tenido tiempo para pensar cuáles son mis deseos positivos de vida? ¿La vida que estoy haciendo es la vida que yo espero, que yo necesito, o es la vida que otros me han ido metiendo sin que yo me dé cuenta? Ahí el gran valor de la práctica psicoanalítica. De la práctica psicoanalítica, es decir, de las escuelas psicológicas que aceptan la existencia de lo inconsciente. Tenemos que trabajar, indagar en ese inconsciente, traerlo a la conciencia y a partir de ahí cada uno decide si va a seguir haciendo lo mismo o modificar. Pero hay que tener tiempo para uno mismo. Y si algo la sociedad materialista consumista que estamos viviendo ha conocido cómo sacar muy bien, es el tiempo para uno mismo. Recuerdo hace unos años, después de la pandemia, estuve leyendo unos trabajos presentados en un congreso que se hizo en México sobre ventas, comercio, y hubo un trabajo de una investigadora que lo que decía es, estamos buscando cómo hacer que el consumidor consuma también mientras duerme.
porque ahí tenemos una cantidad de horas del día, que a fin de mes se hacen muchas horas, claro, cuando uno duerme, donde no está consumiendo. Tenemos que buscar la manera de que consuma. Y nosotros, las personas, tenemos que hacernos tiempo para no caer en esas tretas. Aquello que dijo Píndaro, esa lección de psicología maravillosa de hace 2500 años, cuando Píndaro en una sola frase da una maravillosa lección de psicología y de actitud mental positiva. Píndaro dice, conviértete en el que eres. Conviértete en el que eres. O sea, ya hace 2500 años no había radio, televisión, redes sociales, nada. Ya Píndaro, en su reflexión profunda de la condición humana, se había dado cuenta que la mayoría de la gente no estaba siendo él mismo o ella misma, sino respondiendo a estímulos externos. Lo que el otro espera de mí, lo que el otro quiere, y yo hago todo eso y me voy frustrando, me voy enfermando. Jung nos da un legado en el cual justamente lo que hay que hacer es ser atrevido. Sí, como el título de uno de mis libros, Atrévete a vivir en plenitud. Claro, para vivir en plenitud tienes que ser atrevido, tienes que atreverte. A ver, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago aquello? Pero me tengo que atrever. Otra programación mental negativa famosa, que escucho tan seguido en las conferencias, cuando alguien me dice, no se dieron las condiciones, o ya se dará el momento, como si hubiera algún destino prefijado. No se dieron las condiciones, ya se dará el momento. ¿Quién tiene que generar las condiciones? ¿Quién tiene que provocar que las cosas sucedan? Yo. Pensamiento racional, reflexivo, positivo, creativo y proactivo. Proactivo es que yo tomo las decisiones. Carl Gustav Jung vivió de esa manera y para mí el legado es importantísimo. Lo mismo que para mí el eje del legado de Jung está en lo que él llamó el principio de individuación. Esto está mucho más que un psicoanálisis, no, es psicoanálisis necesario, pero fundamental para que yo me vaya conociendo cada vez mejor. Pero el principio de individuación, el gran legado de Jung, para que cada uno de nosotros se vuelva único e irrepetible y no una copia, es mucho más que eso. Tiene que ver con lo espiritual, con lo parapsicológico, con la creatividad, con una forma de vida determinada, con tiempo suficiente para mí mismo. Porque si yo no me conozco, ¿cómo voy a conocer a otros? ¿Cómo voy a poder entender? Conviértete en el que eres, como decía Píndaro. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque todas esas veces que escuchamos, pero estoy mal, estoy frustrado, estoy angustiado, estoy ansioso, ¿qué me pasa? Psiquismo adulto, dejar de echar responsabilidad y culpas en los demás. No, porque aquel no me entiende. Si no me entiende, quizás yo no supe transmitir o quizás el otro no tiene interés en entenderme. Sigo buscando. Psiquismo adulto es me hago cargo de mí mismo, de mis responsabilidades. Construyo mi propia vida. Y eso que enseña, que transmite Jung, lo que él llamó el principio de individuación, es mi vida, pero que no sea una copia. Que no sea una copia, que no sea lo que otros buscaron en mí y quisieron hacer de mí. No, único e irrepetible. Y para eso cada vez tenés que tener más conocimiento de vos mismo, de tus esencias, de tu verdadera historia, no de la historia que te contaron, de la verdadera historia. Que eso con el paso de los años y todo ese trabajo de individuación, uno empieza a acordarse, hace tanto tiempo tal cosa, no, pero fue de esta otra manera, entonces ya voy resolviendo, pero siempre no la mirada en el pasado, sino el conocimiento del pasado para ir hacia adelante, la mirada siempre en el futuro. Y alguno me dirá, pero doctor Lacerda, ¿hasta cuánto tiempo hay que seguir en el futuro?
mirando hacia el futuro, abriendo nuevos horizontes, caminando nuevos caminos que yo necesite para mi vida única y irrepetible. Mientras usted esté respirando, hay que seguir haciéndolo. Uno se puede jubilar administrativamente. Lo que no debe es jubilarse psíquicamente. Y lo que veo es mucha gente que confunde esto. Jubilarse administrativamente, jubilarse psíquicamente. No, ya a esta edad, ¿qué voy a hacer? A cualquier edad puede seguir. Si usted se cuidó, si usted hizo las cosas bien. Si no las hizo, no importa, aprende, corrige y se puede. Siempre se puede. Les recuerdo, antes de terminar el programa, las redes sociales, Instagram, pueden seguirme en Instagram, A Las Heras con el número 1 al final, A Las Heras 1, mi Instagram. Mi Facebook, Antonio Las Heras. Y Twitter, ahora X, o sea X, Twitter es @LasHerasAntonio. Mi página web, www.antoniolaseras.com. En antoniolaseras.com hay muchísima información de todo lo que hacemos acá en el programa. Buena Semana Santa para todos. Nos reunimos el miércoles que viene. Los espero en mi conferencia este domingo 17 horas sobre Pancho Sierra, allí en la calle Balcarce 722, en San Telmo. Y le agradezco enormemente a Leonardo Giusti, que de vuelta ahí me acompaña en este ritmo. Luminoso abrazo para todos. Hasta aquí, usted acompañó al doctor Antonio Las Heras en su programa Con Fines del Conocimiento. Regresamos el próximo miércoles a las 20 horas por Radio Cultura.